Las guerras son la peor enfermedad del ser humano. Y las contiendas que enfrentan a hermanos, padres o gentes de un mismo país son siniestras. En ambas retaguardias de la Guerra Civil Española se van a cometer las mayores crueldades. El crimen sin freno será la mejor forma de saldar deudas, envidias y por supuesto de acabar con el adversario político. No hay nada que hicieran unos y no lo hicieran los otros. España se convertirá en un magnífico campo de pruebas para evaluar el rendimiento de nuevos armamentos y tácticas militares para la futura contienda mundial. La Guerra Civil Española marca el primer antecedente de la Segunda Guerra Mundial, el fin de una época bélica y el comienzo de las guerras modernas. Voluntarios de más de 20 países vendrán a luchar en una guerra que no es la suya, bien por ideales o bien como soldados a sueldo. Hombres de todo el mundo vendrán a España a combatir por los españoles y por ellos mismos. Vientos de guerra. Durante los convulsos años 30 el mundo occidental hierve de ideologías políticas antagónicas. La crisis de las democracias occidentales en el periodo de entreguerras propicia el auge de regímenes totalitarios en muchos países de Europa. Las democracias parlamentarias, entre ellas Francia y Gran Bretaña, están debilitadas por la crisis económica mundial y por las amenazas de totalitarismos de izquierda y derecha. La Segunda República Portuguesa termina con un golpe de Estado en 1926, iniciándose la dictadura militar del general Carmona. Rumanía y Grecia van directas a una dictadura. Los principales bancos de Austria y Alemania quiebran y Gran Bretaña se acerca a los 3 millones de parados. La moneda inglesa, la libra esterlina, se deprecia un 30%. Las ideologías de extrema izquierda y derecha, comunismo y fascismo, luchan por controlar a las masas. En Alemania, el partido liderado por Adolf Hitler, el nacionalsocialismo, obtiene 6 millones de votos. El nazismo comienza a arraigar en amplios sectores de la población alemana. La República de Weimar tiene los días contados. Italia lleva casi un lustro de dictadura fascista de la mano de Benito Mussolini. Los intereses italianos se centran en el expansionismo territorial en Abisinia, Mediterráneo y el norte de África. Y en la antigua Rusia, la URSS, con el triunfo de la revolución bolchevique de 1917, comienza el periodo dictatorial comunista. Joseph Stalin se convierte en presidente del Soviet Supremo. El periodo de entreguerras, de la paz, del Charleston y de la bonanza económica se diluye en el horizonte. El fantasma de la guerra vuelve a planear por Europa. Países como Alemania e Italia rearmándose para un futuro incierto. Francia e Inglaterra negociando lo innegociable.
Y el punto de inflexión va a suceder en España, con el estallido de la Guerra Civil. España, suroeste europeo, año 1931. España es una nación predominantemente agraria, aunque cuenta con importantes focos industriales en Vascongadas, Barcelona y Madrid. La crisis económica mundial afecta aún más la precaria economía española. España es un país atrasado y pobre, con altas tasas de analfabetismo e importantes abismos sociales. Cuenta con malas vías de comunicación y con multitud de poblaciones aisladas que no disponen de línea eléctrica. La población española asciende a 24,5 millones de personas. El salario medio es de 4,27 pesetas al día. El campo se hunde y las ciudades industriales reciben a más gente de la que pueden acoger. Es el fracaso de un modelo de sociedad. El país vive sus últimos días como monarquía. El 12 de abril se celebran elecciones municipales, ganando las corrientes republicanas en 41 de las 50 capitales de provincia. El triunfo republicano significa el fin de la monarquía constitucional. El 14 de abril, miles de españoles se echan a las calles pidiendo la república. La bandera tricolor ondea en toda España en un acto espontáneo, en ayuntamientos, en balcones, por las calles. Tiene una característica diferenciadora: la franja morada debajo de la roja y amarilla. La nueva bandera sustituye a la monárquica roja y gualda. Esa misma noche se aprueba la amnistía de presos políticos. Miles de republicanos exiliados regresan en tren desde París. Los madrileños los reciben gozosos en la Estación del Norte. Con el Palacio Real cercado, los ánimos encendidos y la muchedumbre en las calles, el rey decide abandonar el país. La noche del 14 de abril, el rey Alfonso XIII marcha de incógnito a Cartagena y llega a Marsella a bordo de un crucero. Al día siguiente, su familia viaja en tren hasta París. El 16 de abril, renuncia al trono. La Segunda República Española acaba de nacer. Los españoles quieren establecer en España las libertades políticas, religiosas y culturales, reformas que en países con tradición democrática como Francia han logrado después de un siglo de experimentos y conflictos. El nuevo gobierno inicia su andadura en una época de lo menos propicia. La depresión mundial trastorna la aislada economía del país, eminentemente agraria, y la agitación de las clases obreras convierten a España en campo abonado y propicio para la propaganda subversiva. El gobierno provisional nombra a los siguientes ministros: Diego Martínez Barrio, Comunicaciones; Álvaro de Albornoz, Fomento; Largo Caballero, Trabajo y Previsión Social; Miguel Maura, Gobernación; Alejandro Lerroux, Estado; Alcalá Zamora, Presidente del Gobierno; Luis Dolber, Economía; Fernando de los Ríos, Justicia; Indalecio Prieto, Hacienda; Domingo San Juan, Instrucción Pública y Bellas Artes; Manuel Azaña, Guerra; y Casares Quiroga, Marina. Se abre la esperanza de una renovación auténtica de la vida política que supere el inmovilismo de la etapa anterior. El gobierno provisional convoca elecciones a Cortes para el mes de junio.
El 11 de mayo, con la permisividad del gobierno y la complicidad de algunas autoridades locales, se produce una oleada de quema de conventos e iglesias por todo el país. Los católicos, mayoría todavía en España, reaccionan agrupándose en las filas de la oposición de derechas. En Navarra estos sucesos sirven para reactivar el renacimiento de los requetés, todavía con carácter preventivo y con fines de custodia de templos y conventos. El 14 de octubre las Cortes aprueban el artículo más conflictivo de la Constitución, el 26. Ni sacerdotes ni religiosos tendrán derecho a ejercer la enseñanza, ni ningún tipo de actividad industrial ni mercantil. La reforma en el ejército, la llamada Ley Azaña, es interpretada por los militares como un agravio personal. En los primeros meses de República se producen numerosas huelgas, violencia callejera, incendio de iglesias y otros desórdenes. Los estratos más conservadores de la sociedad se encuentran acorralados y escandalizados. Los españoles comienzan a confundir república con anarquía. La deriva revolucionaria crece y la represión ejercida por el gobierno engendra odios entre las clases sociales. Se crea el Estado Novo en Portugal. Oliveira Salazar es el líder del nuevo movimiento. El régimen adopta una forma muy moderada de fascismo. En Alemania, el partido de Hitler alcanza un tercio de los diputados del Parlamento alemán. En España, los meses de marzo, abril y mayo de 1932 son trágicos. Bombas, atracos, muertos, agresiones, motines, tiroteos, peleas, asaltos a cortijos y cuarteles de la Guardia Civil. Las revueltas anarcosindicalistas son frecuentes. En ese momento existen numerosas variantes de anarquismo en España: el anarquismo del campesinado en la zona rural de Andalucía, el anarcosindicalismo urbano en Cataluña, particularmente en su capital Barcelona, y lo que es a veces llamado anarquismo puro en otras ciudades tales como Zaragoza. El movimiento gana velocidad con el alzamiento del anarcosindicalismo y la creación del gran sindicato libertario, la CNT. Las huelgas generales llegan a hacerse comunes y una gran porción de la clase obrera española adopta las ideas anarquistas. La FAI es creada como una asociación puramente anarquista, con la intención de mantener la CNT centrada en los principios del anarquismo. El 10 de agosto de 1932, los militares dan el primer aviso al régimen republicano. El general Sanjurjo se subleva en Sevilla. Intenta, junto a un grupo de militares y civiles, alzarse contra la situación generalizada de anarquía. Sanjurjo afirma no sublevarse contra la República, sino contra unas cortes ilegítimas. Pero encuentra escasas colaboraciones en el ejército, en los políticos conservadores y en el país. Los estamentos que nutren la derecha consideran que pueden ganar las siguientes elecciones. En la capital se reduce con facilidad el intento fallido de la ocupación, frustrando la movilización de un escuadrón de caballería de Alcalá de Henares. 10 muertos, casi todos entre los sublevados, es el balance final de la intentona. El golpe se desactiva inmediatamente. Militares fieles a la República pasan a controlar la situación con extrema rapidez. El general Sanjurjo es detenido en Huelva. Condenado a muerte, el gobierno decide conmutar la pena por cadena perpetua. Es enviado a la cárcel junto a presos comunes y, anulada la sentencia, es posteriormente desterrado a Portugal. Franco no secunda el golpe del general Sanjurjo y el gobierno renueva su confianza en el general Gallego. Aunque hay alguien que desconfía totalmente del joven general, Azaña escribe en esa época:
Franco es para la República el más temible de los militares españoles. 1933 comienza con la misma crispación internacional y nacional que en 1932. En Portugal, la nueva Constitución otorga plenos poderes al dictador Oliveira Salazar. La nación portuguesa se configura como un régimen totalitario. En Alemania, a las 12 de la mañana del 30 de enero de 1933, se anuncia al pueblo alemán, mediante una breve declaración: el presidente del Reich ha proclamado canciller al señor Adolf Hitler.